a gozarnos en la palabra del Señor. Amén. Porque todo lo que nosotros desarrollamos en el culto, hermano, es para gloria del Señor y para bendición nuestra. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Recibamos, hermanos, la exhortación del Señor con gozo. No, que no haya esa actitud, hermano, de rechazo, sino que haya esa actitud de obediencia. Porque el Señor es el que habla, es el Señor el que ministra. Amén. Gloria a nuestro Dios que vive para siempre. Aleluya. Gloria a nuestro Rey. Sabe, amados hermanos, que Dios siempre tiene cuidado de levantar una advertencia antes de mandar un juicio. Usted ya debe saberlo a estas alturas. Dios siempre manda advertencia antes de mandar sus juicios. Por eso quiero compartir esta palabra. Cuando Dios te advierte, cuando Dios te advierte, cuando Dios habla, hermano, y es una advertencia para su pueblo, tengamos el sumo cuidado de atender inmediatamente a lo que el Señor está demandando. Amén. Cuando somos advertidos por Dios, gloria al Señor, encontramos tantos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca de esto, pero podemos ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y quiero que precisamente empecemos de esta manera, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Amén. Vamos a Mateo capítulo 18, al versículo 15. Gloria al Señor. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Aquí podemos observar, amados hermanos, que cuando alguien comete un pecado, Dios le da la oportunidad, pero le da advertencia. Amén. Dios dice aquí, hermanos, el Señor está enseñando y dice: si tu hermano peca contra ti, primero ve tú y él solos. La primera advertencia: ve tú y él solo y repréndelo. Dios da esa oportunidad, hermano, porque espera que a la primera nosotros procedamos. A la primera nosotros, hermano, entendamos que es el Señor que nos está hablando, que es el Señor que nos está corrigiendo, que nos está reprendiendo, a fin de que podamos cambiar nuestra actitud y podamos cambiar también nuestro destino. Amén. Ve primero tú y él solos y repréndele. Si se arrepiente, entonces has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, viene la segunda. Llama a dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La segunda advertencia. Y si no lo quiere oír, entonces llama a la iglesia. ¿Quién es el que provoca, hermano, que las cosas se salgan ya de los primeros límites? El mismo pecador. La misma actitud de rebeldía, la misma actitud de aferrarse, hermano, a la falta de perdón, a la falta de humillación, es lo que provoca que vaya volviéndose mayor la condición de pecado, que vaya resaltando mayor, hermano, el pecado en aquella persona. No es el hermano, usted no le eche la culpa a nadie, usted no le eche la culpa a Dios, porque la causa la tiene, la razón la tiene el mismo pecador. Y luego se avergüenzan cuando se les llama públicamente. Mire qué cosa tan terrible. Dice el Señor: si no escuchan a los dos o a los tres que están reunidos en mi nombre, y es como que yo esté ahí, entonces llama a la iglesia. Y ahí delante de ellos repréndele. Y hazle ver el mal camino. Hazle ver el corazón rebelde que tiene, la falta de perdón que hay en su corazón, la forma como peca deliberadamente. Hazle ver. Y si no atiende, ya tenle por gentil y publicano. Ya está desechado. Mire cómo Dios va trabajando en el asunto. Mire cómo el Señor, hermanos, va llevando de nivel en nivel.
Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, este ya no es de Cristo Jesús. Ese ya no es del Señor. Ese ya no está, hermano, apartado para la vida eterna. Ya no califica. Y uno se sorprende, hermano, que Dios así, por algo tan pequeñito pudiera decir la gente, mire, porque ofendió al hermano, porque pecó contra el hermano, y eso fue causa para que perdiera su salvación. Amén. Eso es causa, hermano, para que Dios diga, este ya no me pertenece. Este ya se mantuvo y persistió en su pecado. Pecó deliberadamente, pecó descaradamente. No le importó mi advertencia, no le importó a que yo pudiera usar para que le advirtieran de su pecado. Insistió, persistió y fue más allá de los límites y finalmente perdió la oportunidad que yo le estaba dando. No abusemos, hermano. No abusemos. Cuando Dios nos advierte, mejor procedamos de inmediato. Amén. Gloria al Señor. Así podemos ver nosotros. Como leíamos allí en Jonás, hermanos, cuando el Señor levanta a Jonás, aquel profeta de Dios, aleluya, y el Señor llama a este hombre y le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El pecado que nosotros cometemos, aunque pensemos que es tan pequeñito, ese pecado, esa maldad, sube delante de la presencia del Señor. Ese pequeño pecado que dice usted, eso pequeñísimo que usted quiere aferrarse todavía, que usted no quiere soltar, eso sube delante de la presencia del Señor. Como decía mi esposa, hermano, a veces ese pecado sube más rápido que nuestras oraciones. Porque el Señor abomina, hermano, el pecado. Pero a veces es tan fuerte el pecado, hermano, que sube velozmente a la presencia del Señor. Y Dios está cansado de eso, mi hermano. Dios está airado todo el tiempo contra el impío. Porque quien persiste en esta condición, hermano, no es otra cosa más que un impío. No se le puede llamar de otro nombre. El que persevera en el mal, el que persevera en el pecado, aunque es advertido por Dios, aunque es reprendido fuertemente por la palabra y persevera en el pecado, este es un impío. Y hay quienes se sienten ofendidos, hermano, pero aquí dice el Señor, si ya no atiende a la advertencia, ya ténganle por gentil y publicano. Ese ya no es de Cristo. Amén. Dios levanta entonces a este hombre. ¿Qué mal había hecho este pueblo, hermanos, de Nínive? Había pecado deliberadamente. Y Dios, hermanos, le manda una advertencia porque Dios quiere darle oportunidad a Nínive. Dios levanta a Jonás, lo levanta la primera vez, lo llama y le dice, ve y pregona contra esta ciudad, pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Voy a derramar un juicio contra ella. Ve y anúnciale, ve y adviértele. El hombre se escapó, quiso huir de la presencia de Dios. Pero Dios, hermano, antes de mandar su juicio, Dios tiene que advertir. ¿Cuántas veces le habrá advertido el Señor a usted o a mí? ¿Cuántas veces el Señor nos ha confrontado y nos ha llamado la atención, hermano? Y nosotros estamos, como dice el hermano Alexander, muy relajados. Entonces viene el Señor y habla. Capítulo 3 de Jonás, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermano, cuando el Señor manda una reprensión, no hay que querer endulzarlo. Cuando el Señor manda un mensaje fuerte, hermano, sencillamente hay que soltarlo, porque es advertencia de Dios. Y eso es lo que Jonás no quería hacer, hermano. Pero Dios le da una segunda oportunidad y lo llama por segunda vez. Le dice, ve y habla lo que yo ponga en tu boca. Ve y habla lo que yo digo, lo que yo estoy proclamando. Ve y dilo tú, porque tú eres como mi boca. Gloria al Señor. Dios no va a bajar, hermano, para hablarle con una voz de estruendo y sacudirlo y quemarlo con el fuego de su presencia. Dios le va a advertir.
Dios le va a anunciar para que despierte su conciencia, para que despierte su oído y pueda oír, para que se abra su corazón y pueda entender. Por eso Dios advierte. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué pasa. Hay personas que cuando ven que Dios viene en serio, entonces tienen una actitud y uno dice, ahora sí va a cambiar, ahora sí se humilló ante la presencia del Señor, ahora sí entendió lo que es reconocer su pecado y se arrepintió. Este pueblo, hermano, cuando escucha el mensaje de Jonás, cuando escucha que dice Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruido, hay una advertencia, hay una sentencia, hermano, y dice Dios, en 40 días te doy antes de destruirte. Y el pueblo parecía que estaba arrepentido, hermano. Y se humillaron y proclamaron legalmente, hermanos, por ley, por mandato del rey, proclamaron ayuno. Se pusieron en polvo y en ceniza, se vistieron de silicio y ahí estaban, amados hermanos, en aquella condición. Y Dios, hermanos, estaba viendo la actitud y ellos dijeron, vamos a humillarnos, los niños, los animales, los viejos, los jóvenes, los de guerra, todo mundo, los que están en altura, mire, todo mundo ayunar, todo mundo humillarse, porque escucharon la advertencia de Dios y se humillaron por si acaso Dios se retraía del mal que había pensado. Por si acaso Dios, hermano, apartaba aquel juicio que había determinado sobre ellos. Y no vino el juicio. Dios contuvo su mano, no vino el juicio. Y así pasa muchas veces, amados hermanos. Pensamos que Dios ya no hizo nada. Y como no nos mató en aquel pecado que cometimos, como vimos que la ira de Dios nos encendió y nos consumió por aquellos pecados que nosotros consideramos pequeños, ya venimos y dijimos, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, quita de mí esta mancha. Pero no hay un profundo arrepentimiento. ¿Sabe qué pasa? Se vuelve a caer en el pecado. A pesar de las advertencias, hermano. No es cosa poca que a usted le digan que Dios ha determinado que nazca un cáncer dentro de ti y en 40 días vas a morir. Dios lo dijo. Ay, hermano, yo le aseguro que usted haría más o menos lo que hicieron esta gente. Yo le aseguro que ahí se le darían ganas, mire, de estar en la casa de Dios todos los días. Yo le aseguro que ahí se le darían ganas de botar el mundo y el pecado. Yo se lo aseguro. Pero sabe, a veces es puro miedo. Este pueblo se llenó de miedo. El miedo condujo a este pueblo, hermano, a llenarse de polvo y de ceniza. El miedo condujo a este pueblo, hermano, a retraerse de alimento. El miedo condujo a esta gente, hermano, mire, a apartarse del pecado deliberado y solo se reprimió, pero no se arrepintió. Hay corazones que están ahí, hermano. Hay gente que parece que está humillada, pero sin arrepentimiento. Hay gente que se viste, hermano, de silicio. Hay gente que se somete, mire, a tiempos de ayuno, pero sin arrepentimiento. Le digo, eso no sirve. Será temporalmente para calmar el agua. Será temporalmente, y entonces ahí es donde viene el conformismo. Y dice ya la persona, dice el pueblo, dijo Nínive en este caso, hermano, pasó la tempestad. Y cuando pasa la tempestad, vuelve lo que hay en el corazón. Cuando pasa la tempestad, cuando Dios no lo mató por el pecado en que estaba perseverando, porque se contuvo, dijo Dios, esa fue la segunda advertencia. Oiga, Dios no lo da por terminado el asunto. Dice Dios, esa fue la segunda advertencia. Y para que no nos quepa duda, ahí está escrito. Llamó Dios por segunda vez a Jonás y le dijo, ve y proclama este mensaje. Lo que yo te voy a decir, proclámalo a este pueblo. Aleluya. Tenga cuidado cuando Dios le advierte, mi hermano. Tenga cuidado. Nosotros somos testigos de las advertencias que Dios ha dado a personas aquí y hoy ya no están aquí. Tenga cuidado. Amén. Cuando Dios advierte, hermano, es tiempo de enderezarse. Cuando Dios advierte, es tiempo de sacudirse, hermano, del pecado, de aborrecer lo que Dios aborrece. Es tiempo, hermano, de pararse derecho y dar la cara de verdadero cristiano. Es tiempo de arrepentirse y botar toda basura del diablo, hermano. Amén.
Cuando Dios advierte, no espere la tercera. Ya va a ver usted por qué no debemos esperar a la tercera. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo y adelante un poquitito ahí. Gloria al Señor. Hasta llegar a Nahum. Adelante ahí las páginas. Hasta llegar a Nahum. Al capítulo 2, versículo 13. Ya para llegar al capítulo 3. Nahum capítulo 2, versículo 13. El título que tiene es Destrucción total de Nínive. ¿Cómo es que Dios lo destruyó a este pueblo que se arrepintió? ¿Cómo es que Dios destruye? ¿Cómo es que Dios determina acabar con un pueblo que se humilló, que ayunó, que se postró, que se negó al estilo de vida que llevaba? Porque él no estaba arrepentido. Yo les digo algo: el que se arrepiente abandona el pecado. El que se arrepiente muere al viejo hombre y nace en el nuevo hombre. El que se arrepiente, hermano, tiene una vida transformada por el poder de Dios. El que se arrepiente, hermano, ya no viene juicio contra él, hermano, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no tiene por qué enviar un juicio a aquellos que aprenden a vivir en el Espíritu. Dios no tiene por qué consumir con su ira a aquel pueblo, hermano, que aprendió a andar guiado por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Este pueblo parecía que se había arrepentido, hermano. Este pueblo escuchó la advertencia de Dios, pero a la tercera, Dios ya no perdonó. Dígaselo a usted mismo: a la tercera Dios no les perdonó. Si a la tercera Dios no perdona aquel pecadito de que pecó contra el hermano, usted lo leyó allá en Mateo. A la primera fue advertido así personalmente, a la segunda con testigos, a la tercera públicamente en la iglesia, y no se arrepintió. Dijo Dios: deséchenlo. Este ya no sirve para heredar el reino de Dios. ¿Cuánto más en pecados más grandes, hermano? ¿Cuánto más? Hablo de grandes en cuanto al atrevimiento de persistir. Al atrevimiento, hermano, que aunque detalladamente por la palabra se nos anuncia y nosotros perseveramos, pareciera que nos arrepentimos, pero luego ahí estamos otra vez en lo mismo. Le digo, no hay arrepentimiento. El que se arrepiente no vuelve a ese camino. Y mire lo que pasó con Nínive. Veámoslo detenidamente. Nahum capítulo 2, versículo 13. Destrucción total de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, Dios le está hablando otra vez. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, causa de la multitud, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de la hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faltas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te enfrentaré y te pondré, oiga, como estiércol. Aquella nación poderosa, aquella nación grande, por falta de arrepentimiento, por falta de conversión, esta ciudad termina en esa condición, hermano. Porque con Dios no se juega. Si Dios le advirtió, si Dios le habló, ya deberíamos habernos corregido, hermano. Si Dios nos habló, hermano, ya deberíamos haber cambiado.
Ya deberíamos haber abandonado el pecado. Y usted sabe perfectamente de lo que el Señor le ha hablado a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de toda su vida. Amén. Gloria al Señor. Mire el versículo 19. Dice: no hay medicina para tu quemadura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea, hermano, habrá una destrucción total. Nínive fue completamente destruida. ¿Cuál fue la causa? No tomó en cuenta las advertencias de Dios. No consideró, hermano, el temer a Dios cuando fue advertido. Le digo, con Dios no se juega. Con el Señor no se juega, hermano. Si el Señor advierte es porque está airado. Si el Señor da a conocer, hermano, por un mensaje, por una predicación, por una palabra de profecía, hermano, por una palabra de ciencia, tiemble a la presencia del Señor y diga: Señor, yo me humillo y me arrepiento, yo me vuelvo de este mal camino, yo me retracto de este pecado, Señor, yo me vuelvo a ti con todo mi corazón, yo renuncio a este estilo de vida pecaminoso. Yo sé que no te agrada, Señor, yo sé que tú demandas santidad, yo sé que tú demandas pureza, yo sé que tú demandas, Padre eterno, que tu pueblo tema tu nombre, porque tú tienes el poder de echar el alma y el cuerpo en el infierno. Así debe tener el pueblo, hermano. Pero endurece en su corazón y Dios advierte una y otra vez y aún persevera la dureza. Vamos a otro pasaje en la Escritura, en Tito capítulo 3, gloria al Señor, versículo 10. Aleluya. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Mire lo que dice ahí: y medite usted en la forma como Dios, hermano, emite su reprensión, como Dios da las advertencias. ¿Cuántas veces habló Dios, hermanos, a Nínive? 3. ¿Cuántas veces le permitió el Señor que se le advirtiera a aquel que pecó contra su hermano? 3. Mire aquí como dice la palabra del Señor, Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Al hombre que causare división, oiga esto, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cuántas veces son? Al hombre que causare división después de una y otra, que es 2, y ese después de es la tercera. Al hombre que cause división, al hombre que se entremete, hermano, a atropellar el cuerpo de Cristo, al hombre que se mete, hermano, a causar contiendas entre el pueblo de Dios, tanto así que logra dividir el cuerpo de Cristo, a este, después de una, después de 2 y a la tercera, deséchelo. Ven que el Señor no anda con cosas, hermano. A la tercera me lo despachan. A la tercera va fuera. Aleluya. Continúa el versículo 11. Sabiendo que el tal sea ¿qué? Pervertido. ¿Qué es pervertirse, hermano? Perseverar en el pecado aún con advertencia, aún con conocimiento. Eso es pervertirse. No temen a Dios, no temen a la autoridad, se rebelan contra todo principio bíblico y perseveran en su maldad. Mire que dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está como condenado por su propio juicio. ¿Cómo está? Condenado. Tenga cuidado cuando Dios le advierta. Y estos por lo menos han tenido 3 oportunidades. ¿Cuántas oportunidades tuvo el pueblo, hermano, la generación de Noé? 3. Una. Además, sí. La generación de Noé tuvo una oportunidad. Y Dios le dio la advertencia. Dios miró que el pecado, hermano, otra vez ya había subido hasta su presencia. Ya habían llegado al colmo y dijo Dios: voy a acabar con toda criatura sobre la tierra. Y entonces le mandó la advertencia con Noé. Pero no quisieron oír, endurecieron su corazón, se rebelaron contra la advertencia de Dios. Y dijo Dios: bueno, ahí va. ¿Cuántas veces le advirtió? Una.
O sea que no siempre será la fórmula de 3. Hay que temer a Dios cuando Él habla, hermano. Hay que temer al Señor cuando Él advierta. A la primera. No espere la segunda, porque la tercera es para destruirlo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice que al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo. Ese ya no sirve. Ya no sirve para nada. Como el Señor Jesucristo dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más que para ser tirada a la calle y pisoteada por los hombres. Ya no sirve para nada. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. También podemos ver en la palabra del Señor, amados hermanos, cómo Dios advierte en 2 de Pedro capítulo 2. Y este ya va como más directo, hermanos, a nosotros como pueblo de Dios, a nosotros como iglesia del Señor. Aquellos son ejemplos, pero esto, hermano, es la advertencia directa para nosotros. Gloria a Cristo Jesús. 2 de Pedro capítulo 2. Mire que dice desde el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, oigan qué cosa, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que están destinados a condenación y a perdición eterna. ¿Está viendo? Y esta es una advertencia para nosotros. Porque si Dios, oiga esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿a quién dice? A los ángeles, hermano. ¿Qué cosa más sublime que lo que está en el cielo? Los ángeles, hermano. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, ¿qué se esperará de nosotros? Estando en esta tierra de por sí ya plagada de maldad, teniendo nosotros un corazón lleno de maldad y de pecado, hermano. Que todos los pensamientos del hombre, hermano, son continuamente solo al mal. Y si Dios no perdonó a los ángeles, esto ya debería, hermano, hacernos meditar profundamente en este tema. Cuando Dios advierte, cuando Dios le advierte a usted, cuando Dios me advierte a mí, gloria al Señor, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno. ¿Usted cree que Dios lo va a mandar al paraíso? ¿Usted cree que Dios le va a mandar al purgatorio para que purgue sus penas y después salga libre? No. Si a los ángeles los mandó ¿a dónde? Al infierno. ¿Qué corona tiene usted? ¿Qué corona tengo yo? Para que Dios me haga pasar por alto los pecados, aún siendo advertido. Gloria al Señor. Aleluya. Arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, mire que aquí está el resumen, por eso digo que esto es mensaje para nosotros. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Para qué Dios llama? Para que Dios cita, hermano, estos ejemplos, para aquellos que en este tiempo piensan vivir impíamente, para que se den cuenta cuál es el fin que les espera. Si Dios no perdonó a los ángeles, sino que los lanzó al infierno, ¿qué fin le espera a usted como impío? Una horrible expectación de juicio y una condenación eterna. Eso es lo que espera. Aleluya.
Santo es el Señor. Versículo 10. Vamos al versículo 10. Y mayormente a aquellos que, oiga esto, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian el gobierno y la autoridad de Dios, desprecian la palabra, hermano, que es nuestra autoridad, es nuestro juez. ¿Qué de aquellos entonces? Si Dios no perdonó ni a los ángeles, si Dios no perdonó a los primeros cuando Dios había propuesto llenar este mundo, poblar esta tierra, hermano, dijo Dios, ¿para qué poblar la tierra de pecadores? Mejor los acabo con todos. ¿Por qué Dios tendría que, hermanos, hacer pasar por alto nuestros pecados? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento solo hay condenación eterna. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos malditos, hermano. El que persevera en el pecado después de ser advertido es un hijo de maldición. Por eso es que aunque nos duele el corazón, hermano, pero ya usted escuchó el mensaje de Jeremías capítulo 7. Hay gente por la cual Dios dice, ya ni oren. Hay gente por la cual Pablo, hermanos, las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento dicen, hay pecado por el cual yo no digo que se pida. Hay gente que persiste en el pecado y ya la oración ya no va a tener efecto. Porque ya persistieron deliberadamente en el pecado. Fueron advertidos, sí. Dios les alumbró, Dios les mostró cuál sería su final. Y aún con todo se rebelaron contra la advertencia. Aún con todo no se detuvieron del pecado. Por lo tanto ya se sabe. Aunque nos duele el corazón, aunque nos duele el alma. Pero ya se sabe. Lo que les espera es la condenación eterna. Santo es el Señor. Dice el versículo 15. Han dejado el camino recto. Mira, es que esto no tiene perdón, hermano. Yo quiero que usted tome conciencia de esto. Esto no tiene perdón. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. No va a esperar usted que un burro tenga que hablar para que usted se detenga del mal, hermano. No va a esperar que un burro tenga que hablar para que yo me detenga del mal, del pecado. Basta con que el Señor me advierta, hermano. Una vez. Sabe que esa era la última oportunidad de ese hombre. El ángel le dijo, si no te hubieras detenido, si esta burra no te hubiera hablado y vos no hubieras escuchado la voz y no te hubieras detenido, ahí estaba el ángel con la espada para matarte. Esa era la última oportunidad porque había sido advertido. Dios le dijo, no vayas. Dios le volvió a decir, no vayas. Aún con todo se fue. Tenga cuidado cuando usted quiere insistir en algo y Dios dice no vayas. Cuando Dios quiere detenerle aquello que usted considere que es insignificante, esa es su última oportunidad. ¿Quién le hace caso a un burro? ¿Quién toma en cuenta a un burro? Pero dijo Dios, esta es tu última oportunidad. Amén. Esa es la última oportunidad. Si no, estaba el ángel con la espada, hermano. Porque Dios así es. Dios es fuego consumidor. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Poderoso es nuestro Rey. Sigamos leyendo, hermano, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay gente que uno piensa, hermano, que Dios le va a quitar esas tinieblas, ese entenebrecimiento, pero ¿qué dice la palabra?
Las más densas tinieblas están reservadas para ellos para siempre. Son gente que se han saltado las advertencias de Dios, hermano. Son gente que han oído, han reoído y han vuelto a escuchar las advertencias de Dios, la palabra de Dios. Pero como según ellos Dios nunca les habla, porque también se han saltado las advertencias de Dios y han caído en densas tinieblas de las cuales jamás van a salir. Porque si desprecian la verdad, viene un espíritu, un poder engañoso, para que no crean a la verdad, sino que amen la mentira. Tenga cuidado, mi hermano, hermanita, tenga cuidado de las advertencias del Señor. Amén. Gloria al Señor. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones, oiga esto, a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Hay gente que ha logrado salir, hermano, del error. Hay gente que ha logrado conocer el Evangelio de Cristo. Hay gente que ha tenido la oportunidad, hermanos, de conocer la palabra del Señor claramente, pero son seducidos. Usted lo está leyendo ahí. Son seducidos, hermano, por impulsos carnales, por un mensaje inflado, un mensaje, hermano, que emociona, pero que no cambia, no transforma. Y son movidos, son seducidos por concupiscencia, por palabras infladas. Aquellos que habían venido, por la gracia de Dios, habían venido al conocimiento de la verdad. Pero siendo seducidos, mire qué pasa. Les prometen libertad, dice. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, que dice, otra vez. Esto significa que fueron advertidos, tuvieron la luz, pero se volvieron al pecado. Son conscientes